Ya. Eh, el arco iris se forma por lo siguiente. Nosotros vamos a ver al Sol desde una posición aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Y el Sol, que lo vamos a mirar, por ejemplo, aquí, los rayos del Sol nos están llegando acá. Entonces, imaginemos que nosotros estamos en una posición por aquí. ¿Eh? Aquí estamos parados. ¿Bien? Entonces, tenemos nubes que nos están cubriendo y puede ser lluvia, ¿no? Por ejemplo, puede ser por aquí. Vamos a ponerle aquí nubes, ¿ya? Y lluvia que está cayendo a la tierra. Entonces, vemos al sol, pero esta lluvia que está cayendo por aquí, ¿cierto? ¿Ya? Aquí hay una gotita de lluvia, le vamos a poner así. Entonces, ¿qué ocurre con el rayo de luz que está viniendo? Viene desde el sol, un rayo de luz que viene por aquí. Y los rayos de luz que vienen directo no pasan nada. Pero un rayo de luz que viene a esta gotita, ¿sí? A esta gotita de aquí, ¿no? ¿Qué ocurre en una gota de luz? Ese rayo de luz se curva, se difracta. Entonces, la difracción significa primero curvatura, pero cuando entra la luz en una superficie cristalina, como en este caso el agua, se abre este haz de luz. Entonces, vamos a mirarlo ahora, este haz de luz acá así curvado, ¿cierto? Y ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que ocurre en el haz de luz dentro de la gota de agua. Entonces, el primer fenómeno que está ocurriendo aquí es de que la luz que llega a la gotita de agua se curva, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre aquí cuando pasa a través de la gota de agua? Lo que estamos en realidad es viendo al sol, pero viendo a través de este rayo de luz curvado. Y en realidad esto ocurre de una forma diferente también. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, aquí vamos a dibujar. ¿Ah? Estamos aquí ¿ah? Mirando, ¿sí? Mirando al sol. El sol está arriba en el cielo. ¿Sí? Está aquí. Aquí. ¿Ah? Aquí arriba en el cielo. Entonces, las nubes están por acá arriba. Vamos a ponerle así. Las nubes están, perdón. Las nubes están por aquí arriba, ¿sí? Y comienza a gotear. Sí, ¿no es cierto? Pequeñas gotitas. Y una de estas le vamos a dibujar media redondita. Vamos a ponerle así, grande. Vamos a exagerar. Grande, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este haz de luz, No me sale el dibujo a mí. ¿Qué será? ¿no le sale? Tiene que buscar. No me sale. No me sale el dibujo. Usted sí lo veo. Veamos, espéreme un segundo. No sale el... Ah, vamos a pasarle y vamos a hacerle de nuevo. Ahí sí le ven, ¿ya? Bien, entonces, cuando está cayendo una gotita de lluvia, cae de aquí de estas nubes y decía que vamos a exagerar el tamaño de la gota de agua, de la lluvia, ¿no es cierto?
son miles, millones de gotitas de agua que están cayendo de la nube, pero nosotros vamos a ver, vamos a ampliarle solamente una. Entonces, ¿qué ocurre? Este haz de luz que viene del sol, así, ¿no? Viene este haz de luz y entra, impacta en la superficie circular, ¿cierto? De la gotita. Entonces, luego, este se curva, veamos, así, se curva primeramente aquí y vamos a hacer un poquito así, ¿sí? ¿Ah? Se curva y luego se refleja en la superficie posterior, ¿no? Al reflejarse en la superficie posterior, este haz, digamos, viene para acá así, ¿sí? Pero en esta transformación, en realidad lo que está ocurriendo es que se está abriendo el haz de luz así. Se abre aquí y acá también se abre, ¿sí? Y se refleja y se hace así, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, me falló un poquito la persona que debería estar viendo, debería estar acá. Vamos a poner a dibujar otra persona por acá, ¿no? Ya, vamos a dibujar otra persona que está por aquí, ¿no? ¿Bien? Entonces, este haz de luz viene abierto, pero ahora como ya viene abierto, viene en diferentes colores. Es decir, se ha abierto los colores, se han difractado, se ha dividido los colores. Veamos por aquí. Baja así, este haz así, y el otro va a ser entre la gama de estos dos, ¿no? Va a ser así. ¿Sí? Es decir, el fenómeno que nosotros conocemos como la difracción de la luz. La luz al difractarse está entrando en la gotita de agua, se curva y al curvarse también se refleja y vuelve a curvarse al salir y se abre haz de luz. Y ahí se descompone en todos los diferentes colores. Entonces, si esto está ocurriendo con una sola gotita, nosotros en realidad estamos mirando en la gotita de agua, estamos mirando como un espejo al sol. Pero si es que son varias gotitas de agua que están aquí haciendo exactamente lo mismo, bien pegaditas la una de la otra, eso nos da la sensación de que estamos viendo un arco, ¿sí? Y va a ser obviamente redondo. ¿Por qué? Porque lo que va a ser, dependiendo de la ubicación de cada una de estas, vamos a ir viendo diferentes haces de luz del sol. Y el sol, como es redondo también, entonces le vemos redondo. Y esto va a darnos esta sensación de que estamos viendo aquí un haz, ¿no? Un haz de diferentes colores, así. Entonces, no sé si esta parte está un poco más explicada, ¿no? Porque aquí varias gotitas de... No, pero hay varias maneras. No necesariamente tampoco tiene que ser un puente ahí, que el carro vaya. Bien. Puede ser una bajada. En vez de hacer puente, no sé si has visto que hacen plan. Listo. A ver, en esta, sí le pudieron entender en esta parte. Y si no, podríamos ver en el internet, a ver cómo se desarrolla el arco iris, ¿no es cierto? Una figura de cómo se forma.
el arco iris, que básicamente es lo que estamos viendo, como decir aquí. A ver, veamos. Entonces estamos aquí y compartimos esto. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hay una lluvia que está cayendo aquí, el sol está por el otro lado y se refleja, los rayos de sol se reflejan en cada gotita, pero cada gotita por su posición, nosotros vemos una parte del haz de luz diferente a estas que están un poco más abajo. ¿Por qué? Porque la luz del sol, lo que ocurre es que está formada por todos estos colores. Entonces, dependiendo de nuestra posición, si estamos así o si estamos así, estamos viendo un color determinado que refleja directamente del sol. Ese es el fenómeno del arco iris. Y como digo, se ve redondo cuando se le ve lejos porque es solo nuestra posición. Si hacemos un cálculo o una gotita por una gotita, entonces vamos a darnos cuenta que ocurre precisamente esto, ¿no? O sea, si calculamos las incidencias de la luz del sol que está por arriba, ¿sí?, que vienen acá y también va a ir cada rayo de sol, se va a ir reflejando en estas gotitas de lluvia que están aquí, que nos dan la sensación de que estamos viendo una cosa redonda, ¿no? Pero ustedes se han fijado que cuando estamos en una carretera y nos movemos, esto también como que se mueve. Por eso es que hay mucha gente que dice que en el arco iris, donde nace el arco iris, allí hay oro. Pero cuando van a ver, esto se ha movido o desaparece. Sí, porque es solo una percepción, un reflejo del sol. O sea, como que estuviéramos viendo al sol a través de un espejo, pero diminuto. Y ese espejo lo que está haciendo es difractando la luz. Este mismo fenómeno ocurre en las ventanas, en algunas de nuestras ventanas, cuando tenemos ¿cómo se llama esto? El, el espejo está biselado. O sea, cuando nosotros tenemos una superficie así, esta es la superficie primaria del espejo y luego tenemos otra acá, así, ¿cierto? Pero en esta parte tenemos algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega la luz aquí, en esta parte, se va a reflejar, vamos a poner así, ¿no? Esta luz se va a reflejar aquí, ahí, por ejemplo, así, y se curva aquí, se curva y se refleja nuevamente acá, y entonces sale un poco así, curvada por todo lado, ¿no? Y aquí, al curvarse, como se está abriendo el haz de luz, va a salir dos haces de luz así. Un poco exagerado, ¿no? Cada uno de estos tiene el un extremo de la luz, o sea, el uno va a ser el infrarrojo y el otro va a ser el ultravioleta, y la gama de colores en el intermedio. Entonces, eso es este mismo principio, pero en las gotas de lluvia. Bueno, ¿qué otra idea? ¿Qué otra pregunta? Respecto del libro de Génesis, dice que el Creador ha puesto el arco iris en señal de pacto con la humanidad. En este sentido, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, bajo lo que hemos estudiado, bajo todo lo que hemos estudiado, ¿cómo deberíamos interpretar primeramente todo esto? Habíamos dicho que la escritura, cuando describe personajes o cuando describe lugares, en este caso señales, en realidad todas son alegorías
relacionadas con algo, algo más. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que habla del arco iris, y vamos a dibujar un arco iris, algo así, ¿no? Este arco iris tiene diferentes luces, diferentes colores, ¿no? Un poco así. ¿Ah? Pero esto está describiendo la luz. ¿Cuál luz? Esto describe la luz natural, ¿no es cierto? Ahora, cuando habla del arco iris en la Biblia, ¿de qué luz está hablando? La luz que habla la Torá, entonces en la Torá está hablando de la luz espiritual. Espiritual. Esto es en la Torá, ¿no es cierto? En la Torá habla de la luz espiritual. Ahora, en la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza son alegorías de la espiritualidad. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Toda la naturaleza es una alegoría de la luz espiritual, de lo que está escrito de la interioridad de los escritos, mejor dicho. ¿Sí? La luz y todos los fenómenos, toda la naturaleza son alegorías respecto de la luz espiritual. ¿Y qué significa eso? Son alegorías, significa también que van en paralelo. Si la luz natural se difracta en diferentes colores, ¿sí? Simboliza que la luz está compuesta de diferentes colores o diferentes frecuencias de radiación, ¿no? La luz espiritual es lo mismo. La luz espiritual está también formada de diferentes colores. De hecho, vamos a ver que en el árbol de la vida, cada sefirá se define con un color, ¿no? Entonces está hablando de la descripción de la interioridad de los sagrados escritos, que en este caso la luz interna es la luz interna de nuestra alma en sí. Entonces vamos, por ejemplo, a hacer una búsqueda de el árbol de la vida y vamos a ver que el árbol de la vida tiene diferentes colores. Hagamos una búsqueda en nuestras redes sociales. Veamos. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y vamos a poner árbol de la vida hebreo. ¿Bien? Árbol de la vida hebreo, ¿cierto? Buscamos en el internet y vamos a ver las imágenes, ¿cierto? En las imágenes vamos a entrar aquí, por ejemplo. Si se fijan ustedes que hay varios y aquí hay un ejemplo de los colores. Vamos a entrar, primero entremos aquí, ¿no? Entremos aquí y vamos a ver justamente los colores de los que está formado y básicamente, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos colores se definen el arco iris? En el arco iris se definen básicamente 7 colores. ¿Y a qué se refieren los 7 colores? Se refiere a estos colores de la interioridad nuestra, porque si ustedes se fijan, los colores de Jochma y Binah no son colores, ¿no? Son gris y negro, ¿no? Y Keter es blanco. Entonces, los colores relacionados a la tierra son los colores de la interioridad nuestra. Entonces,
la luz del creador está formada por diferentes colores. Y esa luz nosotros la percibimos en diferentes cualidades. En este caso, Gesed es la cualidad de ¿qué? Del amor, ¿cierto? La cualidad del amor y la bondad. Y luego Geburah es la cualidad del temor, del miedo, de la restricción. ¿Ah? Y así, cada una de estas tiene diferentes sentidos, cada una tiene colores. Veamos las otras que estábamos analizando en este mismo sentido. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos, bueno, aquí no aparece, veamos, aquí está, ¿no? Justamente está relacionado con los colores del arco iris. Veamos si podemos abrirle. Sí está ahí, ¿no? Veamos si es que es un poquito más amplio. Ahí. Entonces, cada uno de estos colores está relacionado con el árbol de la vida, ¿no? Y de hecho, esta definición de colores de aquí es también cómo se va desarrollando la luz del creador desde lo que una clase hablamos desde el Sin-Sum, el equivalente a la gran explosión. Desde la eternidad, desde el mundo del creador, comienza a introducirse luz en nuestro mundo. ¿Ya? Y esos diferentes grados de luz son los que corresponden a estos colores del arco iris. Sería bueno en algún momento relacionarlos, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta? Hola Marcos, soy yo. Hola. Se me vino a la mente aquí en Estados Unidos, no sé si será así en todos los países. Las personas gays tienen como bandera el arco iris, todos los colores, sean los homosexuales o las lesbianas. ¿Por qué se agarraron ellos del arco iris los colores? Si son colores del árbol de la vida. ¿Esa es una blasfemia o qué? Bueno, diremos acaso que ellos no están tan bien aferrados a la vida. Ellos buscan también de alguna forma, bajo su percepción, la vida. O sea, la vida tiene diferentes colores, diferentes percepciones. Y bueno, no sé por qué razón ellos se aferraron a los colores del árbol de la vida o del arco iris, pero cada quien busca de alguna forma su interacción con el universo, con el mundo. Tenemos nosotros diferentes formas de buscar bajo nuestra propia percepción. Entonces, no porque ellos tengan una forma de mirar las cosas, nosotros debemos juzgarles. O que les llamemos blasfemia o cosa por el estilo. El problema es que nosotros pensamos de una forma, relacionados con nuestra moral. Y la moral, sin duda, es de una forma muy delicada. La moral depende inclusive del tiempo. Hay cosas que antes eran juzgadas de una forma moral y luego esta moral va cambiando. Y nosotros vemos que inclusive en cuestiones políticas es mucho más entendible esto. Cuando un político mete preso a alguien, ¿no es cierto? Es porque él está en el poder. Y resulta que cuando le tumban a él, ¿no es cierto? Le tumban a él, le meten preso. El que gana, el que está en el poder, le mete preso. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? La moral depende del que gobierna, ¿cierto? Y también es algo similar a lo que ocurre
con los diferentes grupos sociales. La moral nuestra tratamos de adaptarle a la mayoría, pero la minoría, por ser distinta a la nuestra, no por eso debemos juzgarla de otra forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner, a esto se le conoce como la curva de Gauss. Vamos a dibujar algo aquí. Digamos que aquí, en este mundo, vamos a ponerle un poquito más grueso. ¿Sí? A ver, no, vamos a ponerle así. A ver ahí. ¿Ya? Este es el mundo en el que vivimos. En este mundo, nosotros hay seres de diferentes tipos, ¿no es cierto? Cada uno es un mundo aparte. Pero todo esto se define más o menos con lo que se conoce como la curva de Gauss, que es algo así, ¿cierto? Esta curva de Gauss nos indica que nosotros somos más o menos una, aquí así, hay una cantidad que está entre estos dos valores. Aquí, algo así, ¿no es cierto? Todos los que están entre estos dos valores, a estos de aquí les llamamos normales. ¿No es cierto? Y ¿quiénes son los que no están de acuerdo a esta estructura llamada normal? A estos les llamamos, a estos de aquí, que son pocos, ¿no? A estos que están fuera de la norma, a estos les llamamos anormales. ¿Bien? Anormales. Pero en realidad todos estos son parte de la vida. Todos estos están buscando, están batallando su propia lucha por encontrarse camino en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgarles? Porque nosotros nos llamamos aquí normales, pues vamos a juzgar. Estos que les llamamos anormales, acuérdense que cuando estábamos hablando acerca de el bien y el mal es un asunto creado por el mismo creador. ¿No es cierto? Si el mal fue creado por el creador, ¿quién creó a estos seres que están aquí? ¿Ah? ¿Y qué trabajo vinieron a hacer? Nosotros cuando les juzgamos, por ejemplo, dentro de este mismo grupo de que le llamamos anormales, están todos estos seres que han venido a maltratar el mundo. Como por ejemplo, podremos nombrar a Hitler, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hay como Hitler que han hecho tanto daño al mundo? Pocas. Son justamente parte de estos anormales, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la Kabbalah, estos seres anormales han venido a ejecutar un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que han venido a hacer? Han venido a ejecutar una cosa difícil, una cosa que no le podemos nosotros comprender. Por ejemplo, Hitler vino a matar muchísima gente. Murieron, solo judíos murieron como 6 millones, pero murieron también de otras nacionalidades, murieron gitanos, murieron de todo tipo, ¿cierto? Pero ¿qué con ese mal que hicieron, con ese mal que hizo Hitler, produjo algo bueno? Justamente después de esa gran matanza que ejecutó Hitler, se produjo el volver de los judíos a formar su propia patria, ¿no? Y a partir de allí se dijo también nunca más otra cosa parecida. Entonces el mal
que parece que fue ejecutado sirvió también para bien. Entonces, nosotros cuando les llamamos anormales a esos que están fuera de esto, les llama un percentil, ¿no? El percentil a un porcentaje de esta curva de Gauss. A esos que están fuera les conocemos como anormales. ¿Por qué? Porque no se adaptan a nosotros, porque no piensan como nosotros, porque no son como nosotros. Pero todos son parte de la vida y todos son parte de la creación. Y el creador cuando hizo, dice en la escritura que hizo todo bueno y en gran manera. Entonces, ¿cómo podemos juzgar? Recuerdan que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís, se os medirá a vosotros. Ahora, esto hay otras explicaciones también que se pueden realizar a la luz de otra visión en la Kabbalah, que por ahora no podemos entrar en el tema, ¿no? Lo que se conoce como el Gilgul Neshamot. Pero esto será tema de otra clase porque es un poco más difícil. Bueno, ¿qué más? Sí, digan. Dos cositas. Una, no solo son los gays, porque si nos damos cuenta aquí también los del grupo político Pachacuti también tienen la misma bandera del... Y hay otra cosa, y sobre la aurora boreal. La aurora boreal es otro fenómeno interesante que se da en el hemisferio norte, ¿no? Debido a su condición en el norte hay ciertos fenómenos electromagnéticos. Al estar en el norte cerca del polo, lo llamamos el polo norte, que es el polo magnético, el campo magnético que genera la Tierra, allí es más intenso. Es decir, vamos un poquito. A ver, veamos. Entonces, nosotros dibujemos en este caso una Tierra suficientemente grande, así, ¿no? Entonces, aquí en el polo norte, ese polo no está exactamente encima, ¿no? Está medio inclinado. En ese polo, aquí se generan ciertos campos, líneas de campo que se cierran acá abajo, ¿no? Así. Entonces, aquí salen juntos, pero se separan un poco y vuelven a juntarse acá, sí. Entonces, básicamente por aquí están más cerca las líneas de campo magnético. Entonces, al estar más cerca esas líneas de campo magnético, esos países que están por aquí, ¿sí?, tienen esa percepción mucho más intensa que se refleja en la atmósfera, que depende, no sé, allí depende de ciertas condiciones en la noche, etcétera, ciertos rayos de luz que se reflejen o lo que sea, que van a aparecer en las montañas, en las nubes, ¿no?, en la atmósfera, como fenómenos de la aurora boreal. Son luces muy, muy bonitas. Entonces, básicamente dependen de los campos magnéticos que están en el ambiente. Entonces, esos campos magnéticos se ven en este caso como luz. Quizás tiene algo que ver con las... cuando usted tiene un par de bolitas, esferas cargadas de electricidad, ¿no? Esas bolas cargadas de electricidad, si le apagamos la luz, vamos a ver que existen ciertos saltos a determinada distancia, ciertos saltos de electricidad de una a la otra, produciendo chispas, ¿no? Pero en esta forma equivalente podría ser también lo de las auroras boreales, que lo que están afectando es el ambiente, ionizando el ambiente o cosas así.
¿Qué más? El ticún es para todas las personas, sean normales o anormales. Desde luego. Todos, desde la perspectiva de la Kabbalah, todos realizamos un tikkun. Cuando vemos en la escritura dice que el Creador, porque el Creador no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al tikkun o al arrepentimiento, al retorno, ¿no? Por tanto, este arrepentimiento, este retorno, tenemos que irlo realizando continuamente. Cada vez que ejecutamos un trabajo aquí en la vida, y este va a ser continuo, siempre. ¿Y a qué se refiere cuando se dice que a lo bueno lo dicen malo y a lo malo lo bueno? ¿A qué se Bueno, están refiriendo? desde luego, nosotros, mientras estamos en este mundo, estamos en oscuridad. Y mientras estamos en oscuridad significa que estamos vendados los ojos. Al estar vendados los ojos, ¿cuál es nuestra percepción de la espiritualidad? Nuestras percepciones van a ser equivocadas. Entonces, obvio, a lo que es bueno, podemos decir en un determinado instante que es malo o viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque estamos equivocados con nuestra percepción, porque estamos en oscuridad. Es lo mismo que si estuviéramos vendados los ojos, por ejemplo, y los dos queremos caminar. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos si no podemos ver? Nos agarramos de las manos y el uno le dice al otro, mira, aquí parece que hay una piedra, pero no ha sido una piedra, ha sido alguna otra cosa, ¿no es cierto? Aquí hay un escalón y a lo mejor es una zanja. ¿Por qué? Porque no vemos bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Kabbalah? Que nosotros aprendamos a quitarnos poco a poco esas vendas que nos impiden ver la luz. ¿Pero qué luz nos impiden? Ya vimos en una clase pasada que nuestros 5 sentidos son las cortinas que nos impiden ver la espiritualidad o la luz divina. Es decir, nosotros pensamos que cuando leemos, lo que leemos está clarito, ¿cierto? Pero nuestros ojos nos están de alguna forma limitando. Nuestro entendimiento debido a estas cortinas nos impiden entender y nosotros prejuzgamos. Lo que primero hacemos es juzgar. ¿Por qué? Porque así hemos aprendido, ¿no? Juzgamos y por eso la Escritura dice no juzguéis, para que no seáis juzgados, ¿no? Tenemos que aprender a mirar al Creador en todo, a justificar al Creador en todo. Es decir, nuestra meta es llegar a ser sadik. Y quizás esta es una palabra muy incomprendida, ¿no? Y una de las también palabras satinizadas, ¿no? Ser un sadik. Porque ¿a qué suena sadik? Un sadik. ¿A qué suena? ¿Sí? En nuestro idioma suena a... ¿Cierto? Todo tiene su explicación. Nosotros decimos, este es un sádico, ¿por qué? Porque hemos transformado esa visión y estamos asociándola a un ser que para nosotros fue malo. Un ser que fue tildado como malo, como brujo, que es el judío. Le hemos prejuzgado, ¿no es cierto? Tanto que de allí se ha sacado muchas cosas. Hemos hablado en una clase inclusive del abracadabra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el judaísmo se utilizaba en sus oraciones esto de aquí que significa crearé mientras hablo. Forma lo que tiene que ver con el número 13, todo eso.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que vemos? Estamos prejuzgando, estamos analizando, estamos mirando desde nuestra perspectiva. Es decir, en nuestra perspectiva, lo que vemos, como ya lo hemos juzgado, le juzgamos malo. Y a veces es todo lo contrario, ¿no? Es decir, nosotros prejuzgamos con nuestros prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Que hacemos juicios antes de pensar. De conocer. Antes de conocer. Entonces, nosotros cuando vemos lo que parece malo, a nuestros ojos, en realidad tenemos que ver al Creador allí. Y eso es probablemente una cosa muy difícil, más difícil de lo que hasta aquí hemos pensado, ¿no? Porque ¿cómo podemos llamar bueno algo que nos parece a nuestros ojos está clarito que es malo? Pero en realidad la Escritura dice que tenemos que llegar a este nivel de Sadik. Sadik es el justo que justifica al Creador en todo. Es decir, el Creador creó todo bueno y bueno en gran manera. Entonces, si es que hay algo que por ahora nos resulta a nosotros malos, lo vemos malo, ¿sí? En realidad algún objetivo debe tener. Algo bueno debe salir de todo esto. Porque detrás de todo lo que parece malo, en realidad hay siempre algo bueno que viene de parte del Creador. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entre dos personas, hay uno que es una persona religiosa por muchos años y el otro es un ateo. ¿Cuál de los dos llega primero al conocimiento? Es más fácil. Bueno, allí es una cosa interesante, pero difícil nuevamente porque desde cierta perspectiva, posiblemente un ateo puede ser más fácil que entienda, ¿no? Que un religioso, porque un religioso está metido en una estructura. Dijimos nosotros que la religión, ¿para qué sirve? La religión no sirve para salvarse nada. La religión no sirve para entender. La religión es solo una estructura para preservar un escrito, ¿no? Se hacen cosas dentro de una religión, y hablo como religión desde la religión que se creó para preservar la Torá, ¿cierto? Las otras religiones cambiaron muchas cosas de acuerdo a sus conveniencias, pero la religión creada para preservar la Torá, lo que hicieron fueron crear muchas costumbres, y esas costumbres, cada una de esas está ligada a, a los mandatos establecidos de la Torá. Entonces, en el caso de que se pierdan los libros, había cómo recuperar los libros a través de recuperar las costumbres, de sacar desde las costumbres la Torá. Entonces, eso no significa que yo tengo la Torá, está escrita en las cosas que hago, en las cosas que he visto, en las cosas que como. No entender no es eso. Lo único que estoy haciendo es preservando la Torá. Entonces, los religiosos que se han metido en este camino, su trabajo saben que es ese. Dice, nosotros nos hemos obligado a nosotros mismos a ejecutar lo que conocen como los mandatos del Creador. Pero eso no significa que están haciendo la voluntad del Creador, ¿sí? Lo único que están haciendo es preservando la Torá. Ahora, la voluntad del Creador es que nosotros entendamos eso. Y para entender, tenemos que agradecer que quienes se han tomado la molestia de preservar la Torá para nosotros, desde luego que sirve.
pero el entendimiento de eso es lo que cuenta. Y a veces sí se da el hecho de que es más fácil entender para un ateo, porque en realidad cuando entendemos la Kabbalah también, fíjense lo que voy a decir, la Kabbalah también es ateísmo. La Kabbalah también es ateísmo, porque generalmente lo que conocemos como teísmo es que creer en Dios. Teísmo es meternos en un sistema de Dios. Y generalmente cuando nos metemos en un teísmo, nos hacemos imagen. Entonces decimos, Dios sí existe. ¿Y qué es Dios? Un viejito barbuches que está en el cielo y que nos está mirando lo que hacemos y me juzga. Y entonces por agradarle a Dios y porque le tengo miedo, entonces no hago tal o cual cosa, ¿no es cierto? Eso de ahí es más difícil de sacarle a la gente desde esa estructura, ¿no es cierto? Que simplemente ser ateo. ¿Qué significa ser ateo? Un ateo no cree en nada. Y les cuento que yo tampoco. Yo no creo en nada. Porque ¿qué es más fácil? No sé si vieron el video que les mandé a mirar. El video que les mandé a mirar dicen que generalmente la pregunta más fácil de responder sobre estos grandes enigmas que tenemos es de que el creador, la respuesta más fácil es que el creador creó todo. ¿Cómo? No importa. No importa cómo. Pero el trabajo de un pensador, porque definitivamente desde el punto de vista de la interioridad de los escritos, el pensador es decir, nuestro trabajo debe ser pensar. Lo más difícil de todo es pensar. El milagro más grande que el creador puede ejecutar sobre nosotros es hacer que pensemos. Porque creer, le dicen, tienes que creer lo que está escrito aquí. ¿Y qué hay que hacer para hacer eso? Nada, ¿no es cierto? Creo, acepto que creo. Y creer es la cosa más sencilla. Lo único que hay que hacer es cerrar los ojos y, digamos, acepto. Acepto eso y lo asimilo como parte de mi credo, de mi, parte de mis dogmas, ¿no es cierto? Pero los dogmas son limitantes. El pensamiento hebreo es un pensamiento abierto, sin límites. El pensamiento significa que ahora sí, para tener conciencia acerca del Creador, tengo que pensar. Y pensar significa, primero, dice, no te hagáis imagen ni ninguna semejanza, o sea, sacar de mi estructura mental la idea de que el Creador es un viejito que está en los cielos y que me mira. Está siempre chequeando lo bueno y lo malo que soy. Pero cuando entramos a entender la interioridad de los escritos, tratamos de ver un creador desmaterializado, un creador que no es lo que nosotros habíamos pensado, que es el que se puso a pensar y dijo, hagamos al hombre, ¿no? Sino que más bien es parte del todo. Ya vimos en una clase que Él es todo y todo es Él. No hay nada aparte de Él. Es decir, todo lo que vemos es parte del Creador. Y de esa forma estamos teniendo una visión diferente del Creador, que es fuera del teísmo, que de paso, Dios, la palabra Dios viene de un concepto griego, del dios del Olimpo griego. Porque ¿cómo se le llamaba al dios del Olimpo griego, al principal dios del Olimpo griego? Se le llamaba Zeus, que hablado bien en español suena Zeus, ¿cierto? Zeus. Y ese Zeus le cambiamos la D por una Z y es exactamente lo mismo. ¿Cómo se pronunciaría
Z o D en español es Zeus, ¿no? Y eso finalmente fue latinizado y le conocemos en nuestro idioma como Dios. Por el concepto mismo del imperio que gobernaba en esas épocas, fue asimilada esta palabra como Dios. Entonces, cuando decimos ateo, significa que no cree en Zeus. Y por eso yo tampoco. No hay que creer en Zeus, hay que creer en la divinidad, en el creador, inclusive el creador que no tiene nombre. El creador que no tiene nombre y vemos que tiene 72. Y decimos inclusive que cada palabra en la Torah es un nombre. ¿Ya? Pero nombre no significa que sea la identificación del creador, sino que es la estructura que tenemos que entender para entender la divinidad. Entonces, ese mismo nombre del creador, el más sublime, está dibujado en las letras que nosotros ya hemos estado conociendo muchas veces. O sea, dentro de esto, las letras del creador están justamente aquí, ¿no? Entonces estarían dibujadas, esta es la Yud, Hei, Vav, Hei, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei es la estructura de conocer la luz para rectificar todas estas estructuras internas dentro de mi alma. Eso es finalmente el creador. Y el creador está en todo, porque vimos que este árbol de la vida es la estructura de todas las cosas en el universo. Es decir, el creador es infinito, está en todo. En cada cosa que vemos, en el cielo, en la tierra, en la interioridad nuestra, afuera, etc. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otra inquietud tienen? Si no hay, entonces podemos...